Bueno, pues ya está. Tenemos aquí el ejercicio este. Lo voy a poner así. Ahora lo haré más pequeño porque si no, no me cabe. Las cosas que tengo que escribir no quitar. Dos conductores rectilíneos paralelos de longitud ilimitada. Transportan corrientes, una de 4 amperios y la otra no la conozco. Ambas circulando en el mismo sentido. La distancia entre conductores es de 10 centímetros. Si el módulo del campo magnético en un punto situado entre ambos conductores a una distancia R1 de 2,5 centímetros del conductor 1 es igual a 0, se pide calcular el valor de la corriente I2. Vale, pues vamos a hacer primero el dibujo de la situación. Lo primero que voy a hacer es hacer esto más pequeño para que me quepa todo lo que quiero dibujar. Ahora, ahí. Vale, vamos a dibujar los dos conductores. Vamos a dibujar los dos conductores. ¿Dónde los dibujo? Pues aquí mismo. No, aquí. Ahí está. Dibujo un conductor. ¿Vale? Y otro conductor. Aquí. Los dos conductores. Este es el conductor 1. Este es el conductor 2. Por el conductor 1 circula una intensidad de corriente de 4 amperios. ¿Vale? Y vamos, como los dos circulan en el mismo sentido, vamos a suponer que el sentido es hacia arriba. ¿Vale? La distancia entre los dos conductores es de 10 centímetros, es decir, de aquí a aquí hay 10 centímetros, 0,1 metro. El módulo del campo magnético en un punto situado entre ambos conductores a 2,5 centímetros del conductor 1. Pues ese punto estaría, por ejemplo, aquí. 2,5 centímetros del conductor 1 y dicen que el módulo en el campo magnético, en el punto P, este es el punto P, es de 0. El módulo del campo magnético en el punto P es 0. Y entonces piden calcular la intensidad del que circula por el conductor 2. Voy a dibujar cómo serían, aunque no me lo piden, pero hay que hacerlo siempre. Cómo sería el campo magnético en este punto. Entonces hacemos la trampa esta de dibujar esto aquí. A ver, uy, mira, aquí viene, me viene casi del tamaño perfecto. Estupendo. Muévete. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vale. De acuerdo, vamos a dibujar. Recomendación. En este caso, en los ejercicios de estos de campo, si os hacéis, en algunos os lo dan ellos, pero si no, si os hacéis un sistema de eje de referencia, X y Z, si os lo hacéis, pues os queda estupendamente. ¿Cómo sería el campo generado por el conductor 1 en este punto? De acuerdo con las reglas de la mano derecha, corriente hacia arriba, visto desde arriba, esto iría en sentido antihorario, es decir, si suponemos que esto pasa por aquí, vamos a ver, esto será así. Y este campo irá para allá. Y este sería el campo generado por la corriente 1, en ese punto. ¿Cómo sería? El campo generado por la corriente 2 en ese punto. La corriente 2 va en el mismo sentido, ¿no? Esto va así, esto va por allá,
aquí va para allá, luego el campo creado por la corriente 2 en este punto es así. Teniendo en cuenta el dibujo, como B1 más B2 es igual a 0, eso significa que en módulos son iguales. Vale, ¿cuánto vale el campo creado por la corriente 1? Es mu sub 0 y 1 partido por 2pi distancia de la corriente 1. Sería mu sub 0 por I1, que es 4, partido por 2pi, y esta distancia es 2,5 centímetros. Esto, de aquí a aquí hay 2,5 centímetros, que es 0,025 metros. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, total. Mu sub 0 partido por 2pi es 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7 por 4 dividido por 0,025. Esto es igual a... bueno, ya que lo he hecho, era mucho más sencillo hacer lo siguiente. Es que he hecho esto, pero no me estoy dando cuenta de que es mucho más sencillo hacer lo siguiente. No voy a calcular. Venga, se hace aquí. Vale. ¿Cuánto vale B2? Mu sub 0 y 2 partido por 2pi de 2. Como B1 es igual a B2, mu sub 0 y 1 partido por 2pi de 1 es igual a mu sub 0 y 2 partido por 2pi de 2. Y entonces me dedico a tachar. Mu sub 0, 2pi, 2pi. Es decir, todo esto siempre queda mejor. Lo puedes hacer de otra manera, calcular el valor del campo y a partir de ahí luego despejar la otra intensidad, pero queda más chulo si lo haces así. Intensidad 1 partido por distancia 1 es igual a intensidad 2 partido por distancia 2. Es decir, la intensidad 2, la intensidad que circula por la corriente 2, es igual a la intensidad que circula por la corriente 1 por distancia de la corriente 2 partido por distancia de la corriente 1. Y como es un cociente entre distancias, lo puedo poner en centímetros sin ningún problema. Luego esto sería 4 por 7,5 dividido por 2,5. Porque si de aquí a aquí hay 2,5 centímetros, de aquí a aquí hay 7,5. Has puesto distancia 1 entre distancia 2. La distancia 2 entre distancia 2. Distancia 2 entre distancia 2. Esto es distancia 1. ¿Vale? Es decir, 12 amperios. La corriente que circula por el segundo conductor es de 12 amperios. Primero, por el primero 4 amperios, por el segundo 12 amperios. ¿Vale? Bien, este sería el apartado A. Este sería el apartado A. Apartado B, calcular la fuerza ejercida sobre 1 metro de longitud del conductor I2 por la corriente que circula por el conductor I1. ¿Es atractiva o repulsiva? Es un esquema indicativo. Entonces, dibujamos de nuevo las corrientes. Este es el apartado B. Voy a dibujar de nuevo las corrientes. Esta es la corriente I1. Esta es la corriente I2. Las dos van hacia arriba. I1 de 4 amperios y 2 de 12 amperios. Y ahora el esquema explicativo del sentido, pues
hay que dibujar el campo magnético creado por la corriente. Wow, me queda mejor cuando utilizo la plantilla. El campo magnético creado por la corriente 1 en el punto en el que se encuentra, a la distancia en la que se encuentra la corriente 2. Ese campo magnético va para allá. B es igual a menos... Bueno, ya lo pongo en rojo, como lo dibujo en rojo, lo pongo en rojo. Menos mu sub 0 y 1 partido por 2pi d, donde d es la distancia entre las dos, k. De ahí lo de signo menos. Para indicar cuál es el sentido, teniendo en cuenta el sistema de ejes que hemos dibujado, el campo magnético es hacia allá. Como la intensidad de corriente va hacia arriba, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, como ahí sería L, de acuerdo con las reglas de la mano derecha, ¿cuál sería, hacia dónde iría la fuerza? ¿Atractiva o repulsiva? Atractiva. La fuerza es hacia aquí, hacia la izquierda. Esta fuerza aquí es así. La fuerza es ahí. Ahí. Fuerza. ¿Vale? Entonces, esta fuerza de que ejerce un conductor sobre otro, la fuerza sería mu sub 0 y 1 y 2 L partido por 2pi d. Porque recordamos, la fuerza sobre un elemento de corriente, la fuerza era igual a I por L por B por el seno del ángulo que forman. Y en este caso, como L y B forman 90 grados, el seno vale 1. Y entonces es I por L y por B. Pero esta B es S. Entonces, esta sería la intensidad 2. Y esta B sería esto. Esto es B. Eso es B. Como me dicen la fuerza por 1 metro de longitud, fuerza partido por longitud, mu sub 0 y 1 y 2 partido por 2pi d. En este caso, 2 por 10 a la menos 7 por 4 por 12 dividido por 0,1. ¿Vale? Mu sub 0 partido por 2pi es 2 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 por 4 por 12 dividido por 0,1. Total, una fuerza de 9,6 por 10 a la menos 5 newton. Una fuerza de 9,6 por 10 a la menos 5 newton. Bueno, mira, es que es más correcto, fijaos, es más correcto aquí no hacer esto. Mantener aquí la L y sustituir aquí la L por 1. Porque claro, el otro sería newton por cada metro. Como es 1 metro de longitud, es lo mismo, pero igual sería más correcto hacerlo así, aquí, porque te está diciendo una longitud, te dice, ¿no? Calcular la fuerza ejercida sobre 1 metro de longitud de conductor y 2 por la corriente que circula por el conductor y 1. ¿Es atractivo o repulsivo? ¿Vale? A ver, si las dos corrientes fuesen del mismo sentido, yo creo que aquí hay una errata, ¿no? No puede ser, si las dos corrientes fuesen del mismo sentido, ¿tendría el campo magnético el valor cero en algún punto situado entre ambos conductores? Pues sí, ahí, mira, justo a 2,5 centímetros del conductor de la izquierda. Yo creo que aquí hay una errata, que eso querrían decir si las dos corrientes fuesen de sentidos opuestos. Vamos a corregirlo porque esto no tiene ningún sentido. Fuesen
Lo que pone explicar, no hacen falta cálculos. Sí. Aquí es evidente, no, pero es que aquí ya te están diciendo ellos, y dicen, sí, véase el enunciado del problema. Con lo cual, pero lo que se trata esto, o la idea del ejercicio es que tú hagas el esquema, es decir, bueno, pues si yo aquí hago C, voy a suponer ahora que las dos corrientes, lo bien que me quedan las corrientes cuando lo dibujo así, voy a suponer ahora que las dos corrientes van en sentidos opuestos. Voy a suponer ahora que las dos corrientes van en sentidos opuestos, esta vamos a suponer que va hacia arriba y esta vamos a suponer que va hacia abajo, ¿vale? Esta sería 1 y esta sería I2. Y vamos a imaginar un punto cualquiera aquí. ¿Cómo sería el campo generado por la corriente I1 en ese punto? No hace falta hacer ningún cálculo, basta con indicar sin punto. Basta con indicar aquí basta con indicar aquí que, de acuerdo con la regla de la mano derecha, para la corriente I1, como la corriente va hacia arriba, el campo va en este sentido y aquí el campo iría hacia allá. Sería P1. Ahora bien, como la corriente 2 va hacia abajo, el campo va en sentido contrario, pero claro, aquí coincide. Como en cualquier punto situado entre ambos conductores, el campo generado por las dos corrientes va a ir en el sentido negativo del eje Z, no va a haber ningún punto en el que el campo sea cero. O sea que el objetivo era esto, pues a ver esto. ¿Vale? Como en cualquier punto situado entre ambos conductores el campo generado por ambas corrientes está orientado en la misma dirección y sentido, y por si queréis poner entre paréntesis sentido negativo del eje Z. En el esquema ese que hemos puesto ahí, ¿no? Como en cualquier punto situado entre ambos conductores, el campo generado para ambos corrientes está orientado en la misma dirección y sentido, no se pueden anular nunca. Entonces el campo nunca es cero. ¿Vale? Cuando las corrientes van en sentidos opuestos, cuando las corrientes van en el mismo sentido, las dos hacia arriba, los dos hacia abajo, me da igual. Entonces sí, hay algún punto siempre entre los dos conductores en el que el campo se anula. Bueno, pues típico ejercicio de BAU de corrientes rectilíneas, etcétera, 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 que son pues algunos de los modelos típicos de BAU. Vamos a buscar alguno más
que tenemos alguno seguro. Vamos a ver. No, aquí. ¿Dónde está? Esa no es. Tardo menos con el ratón. Sí, sí, claro. Enunciados extra 2019. A ver, alguno de estos de hace poco. Si tenemos alguna corriente. Una onda, una esfera. Una espira. No, esto es inducción. Dos corrientes y una y dos, entonces en el sentido contrario, ya está. No hace falta ir más lejos. Imprimir pantalla. Este es de enunciados extras de 2019, o sea, hace 2 telediarios, como aquel que dice. Seleccionamos esto. Copias. Nos venimos aquí. Aquí está. Pues eso, recién salido del horno. Enunciados extras de 2019. Dos corrientes. En sentidos contrarios, por dos cables conductores paralelos muy largos y todos a 8 centímetros de distancia. Se sabe que la corriente 1 es de 24 amperios y que el campo magnético total en el punto medio es igual a la distancia, el punto medio a igual distancia de ambos conductores es 2,1 por 10 a menos 4 teslas. Explicar si la fuerza entre los conductores es atractiva o repulsiva. No se piden cálculos, solo se evaluará, pero se valorará un esquema adecuado para ilustrar la explicación. Calcular el valor de la corriente y, suponiendo que se invierte el sentido de la corriente, cuál sería el nuevo valor del campo magnético en los puntos situados a la misma distancia de ambos conductores. Dibujar un esquema de esta nueva situación. O sea, lo mismo. Lo que viene a ser lo mismo. Uno de hace un montón de años y otro de antes de ayer. Pero viene a ser lo mismo. Bueno, pues nada. Voy a hacer esto más chiquitito para que me oculte menos, ¿vale? Y así, por lo menos, me pongo aquí los datos. La intensidad 1 es de 24 amperios. 24 amperios. Y el campo en el punto medio es de 2,1 por 10 a la menos 4 teslas. 2,1 por 10 a la menos 4 teslas. Patatín, tipitín, tipitón de la bruja pelombrera. Ya está. Ya está. Me dibujo mi sistema de referencia para tenerlo aquí y poder hacer referencia a él cuando me haga falta. X y Z. Y ponemos aquí sistema de referencia. Y vamos con el apartado A. Los dos conductores. Las corrientes circulan en sentido contrario. Tengo un conductor aquí, el otro conductor aquí. Vamos a suponer que por el primero la corriente circula hacia arriba con una intensidad 1 de 24 amperios y por el segundo circula hacia abajo, pero no conozco la intensidad. ¿Vale? Y luego explicar si la fuerza, el primer apartado, explicar si la fuerza entre los conductores es atractiva o repulsiva. No se piden cálculos, Pues vamos a hacer el esquema del campo generado por el conductor 1 en la posición donde está el conductor 2. Porque además ahora me dice de fuerza entre ambos conductores. Vale, pues ya está, ahora sí. Bueno, de acuerdo con la regla de la mano derecha, todo esto hay que justificarlo y hay que escribir un montón. Con la regla de la mano derecha, el campo
generado por la corriente I1 a una distancia igual a la que separa ambos conductores, está dirigido a lo largo del eje Z en sentido negativo. A lo largo del eje Z, bueno, en la dirección del eje Z, a lo largo del eje Z en sentido negativo. ¿Vale? Regla de la mano derecha, como va hacia arriba, visto desde arriba, en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, esto iría para allá, esto para allá, esto para acá, y en este punto el campo va para allá. Ese es el campo generado por el conductor 1 a una distancia igual a la distancia que separa ambos conductores. En sentido negativo, Vale, pues el campo, hasta ahí ya hemos explicado hacia dónde va el sentido. Y ahora, la fuerza que se ejerce sobre un conductor, sabemos que la fuerza que se ejerce sobre un conductor es igual a I por L por B, donde el vector L en este caso es un vector que va hacia abajo. Esto sería el vector L. Entonces, de acuerdo con las reglas del producto vectorial, regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia dónde va la fuerza? A ver, si os fijáis, si miráis desde aquí, ponéis el punto de vista aquí, para ir desde L hasta B, estoy yendo en sentido contrario a las agujas del reloj. Si giráis el tapón de una botella en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿la destapáis o la tapáis? La destapamos. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? En este caso, hacia la derecha. Según lo veis vosotros, hacia la derecha. Bueno, pues esas son las reglas del producto vectorial. Entonces, la fuerza, en este caso, va hacia allá. ¿Vale? Y de nuevo, pues hay que justificarlo diciendo que, de acuerdo con las reglas del producto vectorial, esta sería I2 y este sería B1. ¿Vale? De acuerdo con las reglas del producto vectorial, la fuerza que ejerce la corriente I1 sobre el conductor 2 irá dirigida a lo largo del eje X en sentido positivo. Es decir, es repulsiva.
valoran mucho las explicaciones, ¿eh? O sea, que tú lo expliques, que quede claro. Ya no solo en este caso que el primer apartado no hay que calcular nada, hay que justificar, sino en cualquier ejercicio en el que tengas que calcular, se valora mucho que vayas explicando lo que vas haciendo. Hay que tener en cuenta siempre el tiempo de que disponemos, claro, que tenéis 1 hora y media para hacer el examen. Entonces, pero poner 4 palabritas nunca viene mal. ¿Vale? Explicar si la fuerza entre los puntos es atractiva o repulsiva. No se piden cálculos, pero se valorará un esquema adecuado para ilustrar la explicación. Creo que el esquema está razonablemente claro. El campo magnético, además, utilizando el sistema de referencia para que quede claro, el campo magnético está a lo largo de GZ o es paralelo a DGZ y va en el sentido negativo. Y de acuerdo con las reglas del producto vectorial, como esta corriente va hacia abajo, todo esto de acuerdo con el dibujo que nosotros hemos hecho, lógicamente. Como esta corriente va hacia abajo, entonces las reglas del producto vectorial lo que dicen es que la fuerza va hacia la derecha, es decir, es repulsiva. Ya lo sabemos de todas maneras que si van en el mismo sentido se atraen y si van en sentidos opuestos se repelen, pero sí hay que justificarlo. Si lo dices así por las buenas, no te lo van a contar. Vale, luego dice calcular el valor de la corriente I2. Para calcular el valor de la corriente I2, lo que tenemos que tener en cuenta es ese campo que me dicen que hay en el punto medio. De nuevo voy a dibujar las dos corrientes. Esta sería la corriente I1. Aquí está la corriente I2. Y me dicen que en un punto medio, entre ambas corrientes, el campo... Vamos a ver... Tiempo. Oye, qué bien me viene lo de poder dibujar así con esto. Me salen los óvalos mejor que nunca. Más o menos por aquí, aproximadamente. Bien. Vamos. Este hemos dicho que este iba hacia arriba. Hemos dicho que este va hacia arriba y que este va hacia abajo. Si este va hacia arriba, en el dibujo siempre la parte de debajo de la elipse esta que hago yo, la que va por delante del conductor, según lo vemos nosotros. Entonces, en el de arriba, esto iría en este sentido, es decir, el campo magnético creado por la corriente 1 va para allá. Y el campo creado por la corriente 2, como va hacia abajo, esto va en sentido contrario. Lo que pasa es que, claro, que en el punto en el que se encuentran ambas corrientes, los dos campos van en el mismo sentido. Como los dos campos van en el mismo sentido, entonces yo puedo hacer aquí ya, sí que puedo decir que B1 más B2 es igual a 2,1 por 10 a la menos 4, ¿no? 2,1 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Y entonces yo sé que B1 es mu sub 0 I1 partido por 2 pi distancia partido por 2, teniendo en cuenta que de aquí a aquí son 8 centímetros. D igual a 8 centímetros. Más mu sub 0 I2 partido por 2 pi D partido por 2 es igual a 2,1 por 10 a la menos 4. Pues también puedo, pues... Yo creo que aquí lo más fácil es sustituir y ya está, ¿no? Puedo sacar factor común aquí, decir esto es mu sub 0 partido por 2 pi de medios por I1 más I2 es igual a 2,1 por 10 a la menos 4, con lo cual la intensidad 2 será igual a 2,1 por 10 a la menos 4 es 2,1 por 10 a la menos 4 por
2pi por la distancia partido por 2. Todo esto dividido por mu sub 0 y a esto le tengo que restar la intensidad de corriente 1. Yo con la manía de hacerlo todo con letras y no sustituye ni un número hasta el final, ¿no? Bueno, la corriente 2 sería entonces 2,1 por 10 a la menos 4 por la distancia que es 0,04 metros y aquí esto es 2 por 10 a la menos 7. ¿Vale? Porque mu sub 0 partido por 2 pi es 2 por 10 a la menos 7, pero me ha quedado abajo. Y esto menos la corriente 1 que era de 24 amperios, ¿no? 24 amperios menos 24. Si no lo he hecho mal, 2,1 por 10 a la menos 4, 2,1 por 10 a la menos 4, por 0,04 y dividido por 2 por 10 a la menos 7, 42. 18 amperios. 18 amperios. Si sustituyes todos los valores al principio, te tiene que salir exactamente lo mismo, ¿eh? No tiene por qué haber diferencia. La corriente 2 es de 18 amperios. Y luego pregunta, suponiendo que se invierte sentido la corriente 2, ¿cuál sería el nuevo valor del campo magnético en los puntos situados a la misma distancia de ambos conductores? Entonces, si ahora se invierte el sentido de la corriente 2, lo malo es que hay que hacer un montón de dibujitos aquí, porque como me van cambiando las cosas, tengo de nuevo la corriente 1, aquí tengo la corriente 2, y ahora invierto el sentido de la corriente 2. Es decir, ahora tanto la corriente 1 como la corriente 2 vamos a suponer que van hacia arriba. Aquí tengo intensidad 1 de 24 amperios y una intensidad 2 de 18 amperios. Y ahora en el punto medio, que más o menos, ¿dónde está el punto medio? Ahí, más o menos. Vamos a pasar el punto medio, así. Un poquito más. Pues así, me copio y ahora lo pongo aquí. Vale, ahora como las dos corrientes van en el mismo sentido, el campo generado por la corriente 1 no ha cambiado, sigue yendo para allá, pero el campo generado por la corriente 2 ahora viene hacia acá. Entonces, ahora el campo situado, el campo total será la suma de los dos. B1 más B2. B1 es menos mu sub 0 y 1 partido por 2pi de medios i, K, está en el sentido negativo del eje Z, K, y B2 es positivo, más mu sub 0 y 2 partido por 2pi de medios K. Con lo cual, pues, como está todo en el eje K, tal, no sé cuántos, puedo sacar factor común, mu sub 0 partido por 2pi, y esto es de medios, por menos i1 más i2.
K. Esto sería 2 por 10 a la menos 7 dividido por 0,04 por menos 24 más 18. Porque como esta intensidad es algo mayor, el campo generado por la corriente 1, este campo, es algo mayor que este. Por eso me va a salir la resultante, se me va a ir también en el sentido negativo del eje Z. Esto sale 6 por 2 por 10 a la menos 7 dividido por 0,04. 3 por 10 a la menos 5, menos 3 por 10 a la menos 5K. El campo vale menos 3 por 10 a la menos 5K teslas. Y fijaos que ya está perfectamente indicado, sin ningún lugar a duda, cuál es la dirección y el sentido del campo. Utilizando como sistema de referencia el que me he dibujado aquí al principio, que es el que he tomado siempre. En algunos casos es que te lo daban ellos, el sistema de referencia dibujado. Mira, voy a buscar uno de esos para que veáis cómo en algunos casos ellos te daban el sistema de referencia ya dibujado. A ver, por ejemplo, qué sé yo, 2012, a ver. No, el de campo magnético del 2012 no es. El 2013, una carga eléctrica, se encuentra 6 metros de otra carga. Nada. Joder, ahora no voy a encontrar ninguno. Se tienen 2 esferas, unión de masa no sé qué, nada. Nada, vaya por Dios. Qué puntería. No, este no es porque es una carga en movimiento. Ahí está el ejercicio del campo eléctrico. Mira. Vaya por Dios, me han pillado. Mira. Bueno, aquí no es exactamente el mismo tipo de ejercicio, es de campo magnético también, pero te ponen ellos el sistema de ejes de referencia. Ah, bueno, es una cuestión. No es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando algo. Aquí, miradlo. Pantalla. Lo traigo aquí. Dios. Ya, me ha costado, pero lo he encontrado. Mirad, un ejercicio de BAU también de hace algún tiempo, de septiembre, típico, conductores rectilíneos, pero sobre todo fijaos en el detalle. Te dan ellos el sistema de ejes de referencia, con lo cual, en este caso, 2 conductores paralelos de gran longitud están separados por una distancia de 6 centímetros. Por cada uno de ellos circula en el mismo sentido una corriente eléctrica, como se indica en la figura. La primera, 8 amperios, la segunda, 4. Determina la expresión vectorial de campo magnético en el punto A de la figura. Determina la fuerza que por unidad de longitud ejerce el primer conductor sobre el segundo. ¿Vale? Y entonces, como me piden la expresión vectorial, pues tengo que indicar I, J, K, tal, no sé qué, no sé cuántos, y me dan este sistema de ejes de referencia que sirve muy bien para explicarlo. Si yo tengo en un ejercicio que indicar de forma inequívoca cuál es la dirección y sentido de un determinado campo, de una determinada fuerza, etcétera, la manera más sencilla es dibujar un sistema de ejes de referencia y utilizarlo.
De acuerdo con el sistema de referencia, en el sentido positivo del eje Z, en el sentido negativo, positivo o negativo del eje Y, del eje X, tal cual. De esa manera es inequívoco. Porque ya dice, no, visto desde arriba es sentido no sé qué, visto desde abajo tal. Hay veces que hay que recurrir también a eso, pero de esta manera es inequívoco, vamos, es que no falla. Pues nada, esto como lo tenéis grabado, ya tenéis ahí un ejercicio ahí para practicar. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Las horas que llevamos. Bueno, pues nada, lo dicho. Que practiquéis, que hagáis el favor de practicar. Voy a dejar de grabar en estos momentos y ya está.